El EDCAM regresa a EDTeam. Esta vez la cita es en Bogotá. Es un fin de semana para crecer profesionalmente, conocer personas apasionadas en la tecnología y vivir una experiencia inolvidable. Compra tus entradas en ed.team/EDCAM y no te lo pierdas. La programación consiste en hacer operaciones con datos, operaciones con números, operaciones con textos y condicionales. Con algunas pocas de estas operaciones, o con millones de ellas, depende de qué tan complejo sea tu proyecto, tienes una aplicación. Pero los datos no son todos iguales. Puedes sumar dos números, pero no un número y un texto. Esto introduce el concepto de tipado de la programación, es decir, diferenciar los tipos de datos para saber qué operaciones podemos y no podemos hacer con ellos. Y según cómo los lenguajes manejen los tipos de datos, podemos clasificarlos en diferentes categorías, como lenguajes tipados y no tipados. Estáticamente tipados y dinámicamente tipados, débilmente tipados y fuertemente tipados. ¿Son sinónimos? Hoy por fin vas a entender ese trabalenguas de lenguajes porque tú sabes que la tecnología es fácil con EDTeam. Tipos de datos. Como ya te dije, no todos los datos son iguales, sino que se clasifican en tipos. Los tipos básicos de datos en la programación son tres: números, textos y booleans. Los números no requieren mayor explicación: tu año de nacimiento, tu número de teléfono, la duración de este video. Los textos tampoco tienen misterio. Hola EDTeam es un texto. El título de este video es un texto. En la programación llamamos a los textos strings o cadenas. Por último están los booleans, que son datos que solo toman dos valores: verdadero, true, o falso, false, y sirven para que el programa tome decisiones. Por ejemplo, si quieres ver tus cursos en EDTeam, ingresas tu usuario y contraseña. El sistema los evalúa y devuelve true si son correctos y te deja ingresar, o devuelve false si son incorrectos y no te deja ingresar. Estos tres tipos de datos, número, texto y boolean, se conocen como primitivos porque son los básicos de cada lenguaje, aunque algunos lenguajes tienen varios tipos de número y varios tipos de texto, pero este es tema para otro video. Los tipos de datos primitivos pueden agruparse en otros tipos llamados estructuras de datos, y cada lenguaje tiene sus propias estructuras, como objetos, arrays, listas, colas, tuplas, grafos, etc. Si quieres saber un poco más de los datos y tipos de datos, te recomiendo nuestro curso gratuito Programación desde cero. Este es el mejor curso en español para aprender a programar si quieres comenzar realmente desde cero, y es gratis. Lenguajes tipados y no tipados. Ahora que ya sabes qué son los tipos de datos, lo siguiente que debes saber es que cada lenguaje los maneja de forma diferente, y la clasificación más común que se suele hacer es la de lenguajes tipados y no tipados. Los lenguajes tipados serían los que exigen que se declare el tipo de dato en las variables, estructura de datos o funciones. Si no lo haces, da error. Por ejemplo, en Go, como ves, tenemos que declarar los tipos de datos, entero o string. O en Java, en el que también tenemos que declarar si es un entero o es un string. Mientras que en los lenguajes no tipados no se necesita declarar el tipo de datos, sino que el intérprete o el compilador lo deduce. Por ejemplo, en Python, no necesito decir que data es un número ni que evento es un texto. El compilador o el intérprete lo deduce. O en JavaScript, lo mismo. No necesito declarar que data es un número o que evento es un texto. Si ya tienes experiencia programando, seguro estarás levantando una ceja y pensando: en Go tengo la opción de declarar el tipo de dato o no hacerlo. Entonces, ¿es tipado o no? Mientras que en Python también, si lo necesito, puedo especificar el tipo de dato o no hacerlo. Entonces, sucede que diferenciar por tipado o no tipado es más una jerga de programadores que una clasificación exacta, porque estrictamente hablando, no existen lenguajes no tipados, porque todos los lenguajes manejan tipos, los escribas o no: números, textos, boolean, estructuras. ¿Te acuerdas? Así que en lugar de decir lenguaje tipado y no tipado, lo correcto es hablar de lenguajes estáticamente tipados y dinámicamente tipados. Sé profesor en EDTeam. Deja tu huella en el mundo y ayúdanos a cambiar la vida de miles de estudiantes de Latinoamérica sin salir de casa. Postula en ed.team/profesores y nos contactaremos contigo para crear cursos de calidad. Tipado estático y tipado dinámico. Si un lenguaje te exige que declare los tipos de datos o te da la opción de no hacerlo, es un tema de sintaxis y no de cómo el lenguaje maneja los datos en su compilación y en su ejecución. Así que una clasificación correcta es
tipado estático y tipado dinámico. En los lenguajes estáticamente tipados no se puede cambiar el tipo de dato, es decir, que si una variable almacena un número, más adelante en el programa no puede almacenar un texto. Por ejemplo, en Go, si la variable edad almacena un número, no pasa nada, pero si luego queremos que almacene un texto, nos da error. En estos lenguajes los tipos se verifican en tiempo de compilación, con lo cual los posibles errores se descubren antes de ejecutar el código, porque no compila. Su nombre lo dice todo, estáticos. Otros ejemplos de lenguajes estáticamente tipados son Java, C#, C, C++, TypeScript o Kotlin, y los puedes aprender obviamente en EDTeam. En el caso de los lenguajes dinámicamente tipados, su nombre también nos da un spoiler de cómo se comportan. Son dinámicos. En estos lenguajes las variables pueden cambiar de tipo de dato. Una variable puede ser número, luego puede ser texto, luego boolean, y no pasa nada. Por ejemplo en Python, si le asignamos un número a la edad, lo imprimimos y todo funciona. Pero si luego le asignamos un texto, también funciona, no da error. Otra diferencia es que los lenguajes dinámicamente tipados verifican los tipos en tiempo de ejecución, o sea, cuando el programa ya está funcionando, lo que significa que es más probable descubrir errores demasiado tarde o requerir mayor testing para mitigarlos. Otros lenguajes dinámicamente tipados son JavaScript, PHP o Ruby, y también los puedes aprender en EDTeam. Como anécdota, esta fue una de las razones por las que Anders Helver y el equipo de Microsoft creó TypeScript, pues JavaScript es dinámicamente tipado y cuando los proyectos crecen es muy difícil corregir errores. Si quieres saber más de la historia de TypeScript, mira este video. Tipado fuerte y tipado débil. Además del tipado estático y dinámico, otra clasificación común es el tipado fuerte y el tipado débil, que se refiere a qué tan estricto o qué tan permisivo es el lenguaje al momento de cambiar un tipo de dato. Cambiar un tipo de dato por otro es un proceso que en programación se conoce como casting y puede hacerse tanto en lenguajes de tipado estático como en lenguajes de tipado dinámico. Wow. ¿Cambiar el tipo de dato en un lenguaje estático? ¿No que eso no se podía? Es verdad, no se puede cambiar el tipo de dato tan solo asignando un valor diferente a una variable, pero existen casos excepcionales en los que se necesita hacer una conversión de tipos. Por ejemplo, al hacer operaciones con un número entero y uno decimal, o de punto flotante. Y en estos casos, los lenguajes tienen un mecanismo explícito que hay que respetar para hacer el cambio. Por ejemplo, en Go, tenemos la variable entero que almacena un número entero y lo podemos convertir a flotante con esa sintaxis. A esto nos referimos con tipado fuerte, puesto que el lenguaje es muy estricto con la forma para cambiar el tipo de dato y que tienen que ser tipos de datos de la misma familia, es decir, número flotante con número entero. No puedes convertir un número a texto. Si lo intentas hacer, te va a dar un error. Y por otro lado tenemos al tipado débil, que permite cambiar el tipo de dato al vuelo sin tener que hacer un cambio explícito. Por ejemplo, en PHP yo puedo sumar uno número con uno texto y el intérprete hace la conversión al vuelo para sumar ambos valores. Por eso su tipado es débil. Tipos de lenguajes. En este punto tenemos dos formas de clasificar los lenguajes, por tipado estático y tipado dinámico por un lado, y por tipado fuerte y tipado débil por otro. Así que podríamos dibujar un sistema de coordenadas donde el eje vertical sea el tipado estático y dinámico y el eje horizontal sea el tipado fuerte y débil. Así que te pregunto, ¿dónde se ubica cada lenguaje? Comencemos con Java. Java es estáticamente tipado, así que va para arriba. Y como ningún lenguaje de tipado estático tiene tipado débil, porque sería una contradicción total, Java está a la derecha, en el cuadrante 1. Con C# es fácil porque también es un lenguaje estáticamente y fuertemente tipado, cuadrante 1. Go también es estáticamente tipado y fuertemente tipado. Como ves, no hay misterio con los lenguajes estáticamente tipados. Deben ser fuertemente tipados a la vez, a la fuerza. Lo interesante viene con los dinámicamente tipados. PHP es dinámicamente tipado y a la vez de tipado débil, como vimos en el ejemplo anterior. Con JavaScript sucede lo mismo, tipado dinámico y débil. Pero Python es diferente, pues aunque es dinámicamente tipado, no permite hacer conversiones de datos al vuelo, ya que el siguiente código, que no da error en PHP ni en JavaScript, sí da error en Python. Para que ese código funcione hay que cambiar de forma explícita el tipo de dato, de la siguiente manera. Ya sea si queremos convertir el número en texto o el texto en número, y los resultados son diferentes en cada caso. Inferencia de tipos. Para terminar con este tema,
¿Te acuerdas que al inicio hablamos de los lenguajes que te exigen declarar el tipo de dato y los que no te lo exigen? Pues hay lenguajes que tienen ambas formas. Puedes declarar el tipo de dato explícitamente o puedes no hacerlo y dejar que el lenguaje lo infiera por la sintaxis. Por ejemplo, en Go, ambas formas de declarar la variable edad son válidas. Fíjate. Mientras que en Python también tienes dos formas de declarar la variable edad, ya sea declarando el tipo de dato o dejando que el intérprete lo infiera. Recuerda que esto es solo sintaxis y no significa que el lenguaje maneje los datos de forma diferente. Go sigue siendo un lenguaje estáticamente tipado, pero con inferencia de tipos, mientras que Python sigue siendo un lenguaje dinámicamente tipado, pero también con inferencia de tipos. La inferencia de tipos, como debes haber notado, significa que el lenguaje, el compilador o el intérprete, infiere o deduce el tipo de dato sin que se lo digas de forma explícita. Para resumir, número 1. Los lenguajes estáticamente tipados no permiten cambiar el tipo de datos de las variables y se comprueban los tipos en la compilación. Los lenguajes dinámicamente tipados sí permiten cambiar el tipo de datos de las variables y los tipos se comprueban en la ejecución, cuando ya está funcionando. Los lenguajes fuertemente tipados son los que para cambiar el tipo de dato, en casos excepcionales, exigen seguir reglas muy estrictas. Los lenguajes débilmente tipados pueden cambiar los tipos de datos al vuelo. Y número 5, la inferencia de tipos es cuando el lenguaje puede deducir el tipo de dato aunque no se haya declarado explícitamente, pero es un tema solo de sintaxis y no cambia la forma en que el lenguaje maneja los datos. Espero que con este video no vuelvas a tener dudas sobre los tipos de lenguaje y los tipos de datos. Y no olvides que si quieres saber más del mundo de la tecnología, suscríbete a este canal y visítanos en nuestro sitio web ed.team, donde encontrarás muchos cursos con las mejores explicaciones en español desde cero hasta avanzado para convertirte en un gran programador. Y si no sabías cómo se clasifican los lenguajes, hoy lo aprendiste en EDTeam. El EDCAM regresa a EDTeam. Esta vez la cita es en Bogotá. Es un fin de semana para crecer profesionalmente, conocer personas apasionadas en la tecnología y vivir una experiencia inolvidable. Compra tus entradas en ed.team/EDCAM y no te lo pierdas.